Hola, chiquitis. A ver, muy bien, gracias, a ver, perfecto. Entonces, espérame un tantito, ahorita vamos a registrar. Aún así, las clasecitas pues sean de manera virtual. Ustedes saben que esto pues cuenta como la práctica normal, ¿no ven? Entonces vamos a llamarle cita en un ratito, pero lo que sí quiero es el tema de la participación de todos ustedes. Ustedes saben que me encanta que participen y que realicen lo que son las preguntas como así corresponde, ¿no? Ustedes son el grupo 13. Espérenme tanto. Muy bien. Chicos, sí, les voy a compartir mi pantalla. Y el día de hoy nos toca avanzar. Espera un ratito. Ay, no. Me avisan si es que se logra ver, solo que un ratito mi compu está un poquito lenta, así que... Ahí. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Aquí se ve lo que muevo? Sí, doctora. Perfecto, muchas gracias. Chicos, no los puedo ver, o sea, no sé quién está, no sé quién, digamos, estaría hablando o algo así, en todo caso. Entonces, cuando quieran participar, lo primero que van a hacer, primero me dicen su nombre y luego recién la respuestita a las preguntitas que yo voy a ir lanzando durante toda la clase, ¿ya? Entonces, primero vamos a empezar introduciendo lo que es el tema. El tema va a ser el tema de manejo de lo que son las tablas de composición de alimentos. Y quisiera saber, ¿qué saben ustedes de lo que es las tablas de composición de alimentos? ¿Qué son para ustedes? ¿En qué casos se utilizan? ¿Cómo se las utiliza? Y tal vez qué componentes, digamos, forman parte de lo que es esta tabla, de lo que son estas tablas de la composición de alimentos. ¿Alguien quiere participar? Perfecto, una herramienta de datos. ¿Quién me habló, perdón? Vi, muy bien. Perfecto, una herramienta de datos. ¿Qué componentes tienen esta herramienta de datos? A ver. Bueno, está abierta para Avi y para cualquiera de los estudiantes que ahorita estamos conectados. Perfecto, muy bien. Continuamos contigo, ¿no, Avi? Muy bien. Perfecto, entonces sí, tenemos lo que son los macronutrientes, los micronutrientes. Y en algún caso ustedes han visto cómo se sacan o se obtienen este tema de lo que son los cálculos de los macro o los micronutrientes. Chicos, aquí creo que solo Avi estaba conectada. Hola. ¿Se escucha? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, en algún caso, bueno, ustedes saben cómo es que se obtienen, digamos, los cálculos para obtener lo que son los datos de los micronutrientes o macronutrientes que pueda contener la tabla de composición de alimentos, de los alimentos. Doctora. Adelante, chicos. Creo que era la cantidad consumida por los nutrientes en 100 gramos entre 100 para los micronutrientes. Para los micronutrientes. Ya, por ahí va. ¿Quién es? Perdón, ¿cómo te llamas? Joyce Becerra. Flores. ¿Jaycee? Joyce. Joyce. Perfecto, muy bien, gracias, Joyce. Y por ahí vamos. Pero para eso, entonces, nosotros tenemos el tema de avance del día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, vamos a iniciar describiendo un poquito qué es esta tabla de composición de alimentos en realidad. Básicamente son
documentos o bases de lo que son los datos, ¿no es cierto? Que presentan en todo caso lo que es el contenido nutricional de lo que son los alimentos, ¿verdad? Estos, que como decían ustedes, los macronutrientes, los micronutrientes por otro lado, ay, perdón, ahora sí. Generalmente, pues, estos nutrientes se expresan por 100 gramos de porción, y esto está regulado, pues, a nivel mundial, ¿no es cierto? Respecto a lo que es la FAO, lo que es la OMS también, regula lo que es este tema de expresar lo que son los nutrientes por cada 100 gramos en lo que es la porción, ¿no es cierto? Entonces también está regulado a nivel mundial, básicamente podríamos mencionar, y obviamente, pues, depende, lógicamente, del alimento preparado, de la ración habitual, o tal vez incluso de la unidad doméstica que nosotros vayamos a consumir como tal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo, en realidad, de lo que es esta tabla nutricional de lo que son los alimentos? Pues esta tabla nos va a permitir conocer, sobre todo, cuánto aportan, ya sea de energía, lo que son los alimentos, de proteína, de grasas, de hidratos de carbono, de algunas vitaminas en caso de que el alimento contuviese lo que es el tema de los alimentos, de lo que son las vitaminas, los minerales, la fibra y algunos otros componentes, ¿sí? En este sentido, pues la FAO es un ente regulador a nivel mundial, junto con lo que es el Infoods, ¿sí? A considerar en realidad que básicamente estos datos que nos proporciona la tabla nutricional de alimentos van a complementar lo que es una herramienta esencial para la nutrición, ¿sí? Que se va a adaptar tanto a lo que es la salud pública, a lo que es la investigación, respecto a lo que es el etiquetado, donde se aplica también lo que es esta tabla de nutricional, ¿no es cierto? La planificación alimentaria y formulación, sobre todo de lo que son las dietas, en caso algunos pacientes así lo requieran, ¿verdad? Entonces, esta tabla nutricional de alimentos no es simplemente una lista que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Como esta, bueno, tenemos aquí un ejemplo al lado derecho, ¿verdad? De lo propio aquí al lado derecho. No es simplemente una lista como tal de números y que nos dictan así porque sí y nada más, ¿no? Simplemente, pues hay que manejar esto de manera un poquito más seria y ver qué componentes exactamente tendrá el alimento, ¿no es cierto? Y obviamente cada valor va a depender de diferentes factores para que en la tabla de alimentos se pueda determinar, ¿no es cierto? De acuerdo a los diferentes parámetros que se pueden encontrar en esta tabla de alimentos, ¿no es cierto? Esto va a variar de acuerdo a qué? A la variedad de alimentos, al estado de madurez, de la región, el clima, el procesamiento, el método analítico, a la humedad o en su defecto cocción o crudo también de lo que es el alimento y la forma de expresión de lo que son los datos como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los principales usos para los que nosotros utilizamos lo que es la tabla nutricional de alimentos? Si ustedes se fijan, pues primero nos va a permitir calcular el valor nutricional de lo que son las dietas. Entonces, nosotros nos va a permitir estimar, por ejemplo, la ingesta de la cantidad de proteína, de grasa, no sé, de carbohidratos, ¿no es cierto? Incluso de lo que es fibra que consume una persona durante un día, ¿no es cierto? Por otro lado, también nos va a permitir diseñar planes alimentarios, ¿no es cierto? En algún caso, pues, sobre todo en lo que son los hospitales, ¿no es cierto? En algunos ¿cómo decir? Campamentos, digamos, cuando las personas suelen trabajar afuera, ¿no es cierto? Entonces, se elaboran lo que son dietas especiales, ¿no? Y adecuadas y específicas para que también lo que son los trabajadores y tanto lo que son los pacientes consuman alimentos que sean en lo posible saludables, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nos permite también la tabla nutricional de alimentos diseñar lo que son los planes alimentarios como tal. Por otro lado, nos va a permitir lo que es la evaluación, ¿sí? Adecuada, nutricional sobre todo, comparando la ingesta estimada de lo que son los nutrientes. Por ejemplo, no sé, tal vez el tema de, por ejemplo, una papa versus, no sé, un camote. Entonces, ver la cantidad de proteínas, carbohidratos o grasas que puedan contener estos dos tipos de alimentos, necesito comparando la ingesta de lo que son los nutrientes. Es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Otro principal uso donde nosotros vamos a utilizar la tabla nutricional de alimentos vendría a ser en la realización de lo que son las investigaciones alimentarias, ¿no es cierto? Se utilizan generalmente estas tablas de alimentos en lo que vendrían a ser estudios de consumo, en investigaciones como tal, ¿sí? Para poder emitir lo que es un dato exacto y certero de lo que es el alimento como tal y así poder reflejarlo en lo que es la tabla nutricional de alimentos, ¿no es cierto? Por otro lado,
nos va a permitir formular lo que son productos alimentarios, ¿no es cierto? Calculando lo que es el aporte nutricional de cada uno de estos alimentos respecto a lo que es, como habíamos dicho, los macro y lo que son los micronutrientes como tal. Otro principal uso es el tema de elaborar lo que es el etiquetado nutricional, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera nos permite estimar la cantidad de nutrientes que va a ingerir una persona al consumir algún alimento, ¿verdad? Pero también calcular el tema de lo que es el aporte ético que puede, vale la redundancia, aportar lo que es el alimento como tal, ¿no es cierto? Por otro lado, también nos va a permitir comparar lo que es el tema de lo que son los alimentos, comparando, digamos, tal vez, no sé, un plato de diario de un lunes frente o versus a un plato de un jueves, por ejemplo, ¿no es cierto? Comparando lo que es el aporte proteico de carne. O, en su defecto, también poder comparar, no sé, tal vez el aporte de proteína que pueda tener, no sé, la carne de res, de cerdo y de pollo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esta tabla nutricional de alimentos nos permite utilizar, nos permite aplicar para diferentes usos como tal, ¿no es cierto? Entonces, algunos puntos característicos que nosotros debemos tener presentes siempre al momento de utilizar lo que es el tema de la tabla nutricional es primero que nosotros debemos tener el nombre exacto del alimento. No es lo mismo decir, por ejemplo, plátano crudo, perdón, o plátano deshidratado, o plátano como en nuestro medio nosotros vemos el plátano de freír, el plátano dulce cajita, ¿no es cierto? Cada uno de los alimentos llevan diferentes nombres, sobre todo, y obviamente al momento de procesar este tipo de alimentos, ¿no es cierto? Ya sea para poder obtener una tabla nutricional, pues nosotros tenemos que saber el nombre exacto de lo que es el alimento, ¿no es cierto? El error más común que nosotros utilizamos básicamente es utilizar un alimento parecido, pero no es equivalente. Obviamente, el plátano, que nosotros lo conocemos como fruta como tal, ¿no es cierto? Va a ser muy diferente en cuanto a lo que son los valores nutricionales respecto a un plátano dulce cajita, que son los pequeñitos, ¿verdad? O lo que les llaman, ¿cómo les llaman estos plátanos chiquitos? A ver si me ayuda. Se me ayuda el nombre. Guineos. Los guineos, ¿verdad? Y obviamente, muchas gracias, chiquita. Obviamente esto también va a diferir mucho de un plátano, por ejemplo, que nosotros utilizamos para cocinar, que es el plátano de freír, que nosotros llamamos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los plátanos, o sea, referente a lo que es el nombre exacto del alimento, va a tener sus propias propiedades, ¿no es cierto? Valga la redundancia, obviamente. Entonces, de esa manera nosotros podemos recién poder sacar o emitir un resultado para que esté presente en una tabla nutricional. Cada alimento tiene su propia tabla nutricional, donde obviamente los datos van a variar de un alimento a otro, ¿verdad? Ahora sí. Por otro lado, otro punto que tenemos que tener y considerar dentro de lo que son las tablas nutricionales de alimentos es la porción comestible. ¿Qué quiere decir? A un principio les mencionaba, ¿no es cierto?, que la mayoría de lo que son los alimentos, en sí todos los alimentos se uniforman, mejor dicho, de manera de que siempre en todo alimento que ustedes vean que tenga tabla nutricional, siempre se expresan los resultados por cada 100 gramos de partes comestibles. ¿Sí? Pero esto no incluye, ¿no es cierto?, algunas cositas. Por ejemplo, hay que ver cuál es la porción comestible. Ejemplo, aquí tenemos el tema de la naranja, ¿no es cierto? Tenemos un peso de la naranja total de 200 gramos, pero dentro de esta naranja no es que consumimos toda la naranja como tal, ¿no es cierto? La pulpa nos va a representar 140 gramos y la parte no comestible 60 gramos de cáscara, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queramos sacar una tabla nutricional, digamos, de alguna fruta, tenemos que considerar qué es lo que estamos tomando en cuenta. Si estamos tomando en cuenta todo el alimento como tal, si realmente va a ser consumido todo el alimento como tal, o simplemente hay alguna parte que sí es comestible y hay una parte que no es comestible, separando ello para poder expresar lo que son los resultados sobre todo, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la naranja, incluso lo que es el tema de las semillas, por ejemplo, lo que conocemos como las pepitas, ¿no es cierto?, no las consumimos, sino simplemente las descartamos. Pero aquello también condiciona a un peso. Entonces, nosotros tenemos que
ver exactamente, digamos, cuál será la porción comestible de lo que es el alimento como tal, para poder emitir así un resultado dentro de lo que es la tabla nutricional de alimentos, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos que ver el estado del alimento, que va a influir mucho dentro de lo que vendría a ser la tabla nutricional de lo que son los alimentos, ¿no es cierto? En este sentido, tenemos que ver, por ejemplo, si un alimento está cocido o está crudo. Esto puede modificar tanto lo que es su humedad, ¿no es cierto? Puede modificar lo que es el peso, puede modificar lo que es la concentración energética, puede modificar lo que es el tema de lo que son los micronutrientes, ¿no es cierto? El aporte de lo que son los micronutrientes como tal. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la papa cruda, será muy diferente obviamente a lo que son los resultados o la tabla nutricional de lo que es una papa hervida, muy diferentes a lo que vendrían a ser la papa frita como tal, ¿no es cierto? Porque aquí también se incluye o se excluye, uno, el agua, que se incluye, por un lado, para lo que es la papa hervida, por otro lado, se incluye aceite para lo que es la papa frita, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí vemos la diferencia de lo que es el estado del alimento como tal. Sí, podemos consumirlo crudo, cocido, frito, pero esto va a estar determinado de acuerdo a lo que son estos puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Los puntos presentes para poder nosotros elaborar una buena y correcta tabla de lo que es de la composición de lo que son los alimentos. Ojo que esto también, digamos, va a diferir respecto a un alimento deshidratado, ¿no es cierto? Y a un alimento enlatado como tal. Entonces, por ejemplo, en lo que son las frutas, digamos, el tema de una manzana, que sea una manzana cruda, vamos a decirlo así, vamos a denominarla así, y una manzana deshidratada, ¿cuál tendrá mayor aporte energético, sobre todo? ¿Ustedes cuál creen que tenga mayor aporte energético? Entre una manzana cruda, entre comillas, obviamente cruda, y una manzana que se encuentre deshidratada. La deshidratada. La cruda, doctora. Ahora sí, me han hablado dos chicos casi al mismo tiempo. Una por una, por fin. Yo decía la cruda, doctora. La cruda. ¿Quién estaba? ¿Cómo es tu nombre? Angie, doctora. Angélica. Angélica. ¿Angélica qué? ¿Perdón? Guarayo. Guarayo. Muy bien. Y alguien más me habló. Alguien más me habló. Que Yo decía que era la deshidratada, doctora. Andy María Belén. Perfecto. Ok. A ver, Angélica y María Belén. ¿Por qué, digamos, ustedes creen que la fruta deshidratada, bueno, mentira, María Belén dijo que la deshidratada en realidad tiene mayor aporte energético, a diferencia de lo que es la manzana cruda, ¿no es cierto? María Belén, ¿por qué? Porque se concentra más al deshidratar la manzana. Por eso era mi punto. Ya, a ver, María Belén nos dice eso. Y Angélica, ¿qué nos dice respecto, o bueno, defendiendo su punto? Según yo, doctora, sigue su concentración de nutrientes y lo que tiene de minerales. Ya, muy bien. O sea, en realidad, ahorita, ¿cuál sería la respuesta correcta? En la de María Belén. Porque al perder, bueno, al deshidratarse, ¿qué es lo que pierde? Agua. Entonces, esto genera mayor concentración de lo que son los macro y lo que son los micronutrientes dentro de lo que es la fruta presente como tal. Sí parecería como que si fuese al revés, pero en realidad esto es como que un poquito engañoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando pierde agua, al contrario, se concentra en mayor proporción lo que es el tema de lo que son los macronutrientes y también lo que son los micronutrientes. Muy bien, gracias chicos por participar. Entonces tenemos otros puntos más que tenemos que tener presentes al momento de nosotros tomarlos en cuenta para poder emitir una tabla nutricional de alimentos. ¿Ven? Por otro lado, el tema de la unidad de expresión. ¿No es cierto? Los nutrientes no todos se van a expresar en una misma unidad como tal, ¿no es cierto? El tema de las proteínas se expresará en gramos, grasas, carbohidratos, fibra, también en gramos, ¿sí? El tema de lo que son, sobre todo lo que son las vitaminas, obviamente variará respecto a la vitamina que nosotros vayamos a informar. Por ejemplo, el tema de la vitamina A se informa en lo que son los microgramos RAE o unidades internacionales, y por otro lado, lo que es el tema de la vitamina D, se utilizará simplemente el tema de lo que son los microgramos y lo que son las unidades internacionales. Aún así, la niacina también se informa en algún caso, en algunos
algunos casos, no siempre presente en lo que son las tablas nutricionales, pero cuando informamos lo que es el tema de la niacina, pues la unidad que va a expresarse lo que es la niacina serán lo que son los miligramos. Y así, el tema de lo que es la energía o el aporte energético también se informará o se expondrán lo que son los resultados en lo que son los kilocalorías o kilojoules, ¿sí? Mucho depende de las unidades en las que nosotros informemos. No todos los macros y los micronutrientes se utilizan en una misma unidad o se informan en una misma unidad. Esto puede ser variable, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta al momento de elaborar lo que es una tabla nutricional como tal. Por otro lado, también tenemos que tener fuente de lo que es un dato, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que básicamente ver cómo es que estamos informando los datos de la tabla nutricional, si nosotros mismos lo estamos elaborando, si estamos sacando o obteniendo, qué sé yo, tal vez por un análisis directo de laboratorio, tal vez prestados, otros son análisis, o mejor dicho, resultados, o copiados, entre comillas, ¿sí? Copiados o datos prestados de otra tabla, si es una estimación simplemente de un alimento similar, nosotros tenemos que tener en cuenta también, o simplemente hemos revisado bibliografía y lo hemos reportado como tal en nuestra misma tabla de lo que son los alimentos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ello, sobre todo, digamos, para expresar lo que son nuestros resultados o emitir lo que son nuestros resultados, ¿no es cierto? Generalmente lo que es la FAO, como les decía, en el ente internacional que regula el tema de lo que son los alimentos, ¿sí? Todo lo que vendría a ser el tema de alimentos, recomienda lo que es la documentación origen, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si digamos, primero, poder optar, si nosotros vamos a hacer, no sé, una investigación, un artículo, una revisión bibliográfica, ¿no es cierto? Digamos que vamos a hacer una investigación. Primero documentamos el origen, primero del producto. Hay que ver cómo y en qué condiciones se encuentra el producto, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los métodos para que yo haya obtenido lo que son los valores, tanto de los macronutrientes como los micronutrientes? El tema de lo que son los macronutrientes, cada uno de los macronutrientes tiene diferentes pasos para que nosotros podamos obtener el aporte de cada uno de estos mismos, ¿sí? Las unidades con las que vamos a trabajar y obviamente el número de muestras con las que nosotros estamos trabajando para así emitir lo que es la calidad de datos, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, este también es un punto importante dentro de lo que son las fuentes de datos, ¿sí? Para poder emitir o elaborar lo que es una tabla nutricional de algún alimento en específico. Ahora, las fuentes de los datos, ¿no es cierto? Lo primero que se debe realizar es un análisis químico directo, ¿sí? Me gustaría mucho que podamos realizar este tipo de prácticas y esperemos que lo podamos realizar más adelante, ¿sí? Si bien no vamos a ver tal vez todas, por lo menos vamos a ver una parte ahora y el próximo año ustedes en el tema de la materia de bromatología van a ver la continuación de todo lo que nosotros vamos a iniciar, ¿no es cierto? El análisis de cada alimento dentro de lo que son los laboratorios, como les decía hace un ratito, cada uno de los parámetros en realidad tiene diferentes formas de poder ser procesado para que nosotros podamos obtener el dato en sí. Por ejemplo, hablando de, no sé, unas galletas, ¿no ve? Entonces, si nosotros queremos realizar o elaborar lo que es la tabla nutricional de alimentos, tenemos que ver primero cómo es que se realiza cada uno de los parámetros. Primero tendré que ver el tema de la humedad. La humedad, para nosotros poder emitir también los resultados, ¿sí? Necesitamos ver cómo es que se va a procesar, mediante qué métodos se va a procesar, ¿sí? Generalmente la humedad se utiliza, en la humedad, perdón, se utiliza lo que es el equipo de la estufa, ¿no es cierto? Obviamente les voy a especificar más adelante cómo es que se realiza cada uno de esos procedimientos, que nosotros sí lo realizamos en el laboratorio de alimentos y nutrición, ¿ya? Por otro lado, digamos, si en mi etiqueta nutricional quiero que esté el tema de cenizas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar lo que es una mufla para poder convertir el alimento en lo que es cenizas y ver cuánto aporte o cuánto de cenizas se encuentra presente dentro de lo que es el alimento como tal. Respecto a lo que vendrían a ser las proteínas, pues se utiliza un método específico que es el de Kendall o Dumas, ¿sí? En general se utiliza más el método de micro-Kendall, ¿sí? Donde se pasa por 3 fases para poder obtener el tema de lo que es la cantidad de proteína exacta de lo que es el alimento, ¿ya? En el tema de lo que es la grasa, por ejemplo, se utiliza el tema de, depende la matriz alimentaria.
En ese sentido, digamos, puede ser que nosotros obtengamos grasa, no sé, tal vez de... ok, volvemos a tomar el tema del ejemplo de las galletas, podemos tomar el tema de embutidos, ¿no es cierto? Podemos tomar el tema de la leche o los lácteos, ¿no es cierto? Entonces la grasa se mide o se determina de diferentes métodos para cada una de estas matrices alimentarias. Por ejemplo, para el tema de la grasa en galletas, utilizar el método de Stokes. Para el método de lácteos, pues utilizaré el tema de... ay, se me dio el nombre, espera un ratito. Hasta que les diga, mientras tanto les voy a decir el tema de embutidos. En el tema de embutidos nosotros utilizamos el método de Van Gulli, ¿ya? Y en el tema de lo que es el lácteos, ahí está, me acordé, el tema del método de Gerber, ¿no? Entonces, mucho depende de la matriz alimentaria para que nosotros podamos obtener lo que es el dato para la tabla nutricional, ¿no? De lo que son los alimentos. Por otro lado, en el tema de lo que es la fibra, pues nosotros utilizamos lo que son métodos gravimétricos, ¿sí? Donde se realizan lo que es una hidrólisis, tanto una hidrólisis ácida o una hidrólisis básica. Posterior a ello, pues se utiliza lo que es la fibra gomosa para poder incinerarla nuevamente dentro de lo que es una mufla, ¿no? Entonces, cada parámetro sufre diferentes procesos respecto a un método específico que se puede utilizar respecto a la matriz alimentaria como tal. Y el tema de lo que vendría a ser vitaminas, sobre todo, ¿sí? Se utilizan lo que son métodos instrumentales o el HPLC. ¿Qué es el HPLC? ¿Ustedes saben qué es el HPLC? Han visto el año pasado, ¿no? Respecto a su materia de analítica, si no me equivoco. ¿Qué es el HPLC? Doctora, ¿tiene algo que ver con la cromatografía? Sí. ¿Quién me está hablando, perdón? Angélica, doctora. Angélica, muy bien. Exacto, con la cromatografía. Perfecto. ¿Es la cromatografía de alta resolución líquida? Exactamente. ¿Quién me respondió, Chico Kids? Andia María Belén. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, esto, bueno, el tema de las vitaminas generalmente se los obtiene por el método de cromatografía líquida, ¿no es cierto? Que es el HPLC, en todo caso, ¿no es cierto? Bueno, muy raro es el caso, digamos, en el que se utilizan algunos otros métodos, pero generalmente ya está estandarizado a nivel mundial el tema del uso de lo que es el HPLC para lo que es la obtención tanto de vitaminas, de minerales, no tanto, así, generalmente se utilizan lo que son métodos espectrofotométricos como tal, ¿ya? Entonces, todos estos análisis químicos directos, sí, me sirven a mí para poder obtener lo que son los datos de lo que es una tabla nutricional, ¿lo ven? Ahora, por otro lado, digamos, si yo quiero extraer el tema de algunos datos que se utilizan a nivel mundial, por ejemplo, tengo que tener una base de datos oficiales, ¿sí? Estas bases de datos, oficiales, obviamente van a almacenar lo que son los valores de fuentes de proteína, grasa, carbohidratos, carotenoides, retinol, vitaminas y otros componentes, obviamente, permitiendo lo que son los cálculos nutricionales con mayor trazabilidad. Entonces, y además nos van a permitir comparar respecto a lo que son nuestros resultados, los que nosotros a veces estemos obteniendo, ¿no es cierto? Y algunos de esos datos oficiales vendrían a estar dados por el tema de lo que es la FAO, lo que es la Food Data Central, lo que es Latin Food, lo que es la Beta y lo que es la McKinsey and Whitson que utilizan el Reino Unido, ¿sí? Pero a nivel mundial generalmente se utiliza el FAO Infoods, ¿ya? Para poder tener una base de datos oficiales que nos permita comparar con los datos que nosotros estaríamos obteniendo, ¿no es cierto? Ahora, otra fuente de datos vendría a ser el cálculo por receta, ¿no es cierto? Este cálculo por receta se utiliza cuando el alimento en realidad es utilizado en una preparación y se va a calcular el aporte nutricional de cada ingrediente por separado, ajustándolo luego a lo que es el peso final de lo que es la preparación como tal. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, nosotros hemos cocinado un arroz con pollo, ya un arroz a la valenciana con pollo, ¿no ven? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer tal vez es calcular, ¿sí? Los datos que yo quiera que tenga mi tabla nutricional respecto primero al arroz a la valenciana. Ok. Después calcularé todos los datos respecto a lo que es el pollo. Después calcularé si, digamos, yo he utilizado el tema de
he hecho un pollo frito, veré la cantidad de aceite que yo he utilizado para poder ver cuánto de aporte tendrá o no tendrá dentro de lo que es el mismo plato como tal. Y si esto pues ha sido acompañado, el arroz a la valenciana generalmente se utiliza en lo que es el tema de verduras, entonces podría hacerlo de manera independiente. Primero el arroz y posteriormente el tema de lo que son las verduras para ver cuánto de aporte tendrán estos alimentos, ya sean en macro o micronutrientes como tal, ¿no es cierto? Primero se realizan los cálculos por separado para luego unirlos en un solo resultado y así poder emitir lo que son los datos de la tabla nutricional frente a lo que vendría a ser el arroz, a la valenciana con pollo frito, digamos, más o menos así, si me dejo entender, ¿sí? Por otro lado, vemos otras fuentes de datos que donde vendrían a estar implicados lo que son los factores intrínsecos a lo que es el alimento, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ver primero si el alimento ha sido modificado en cuanto a su composición. Por ejemplo, voy a tomar aquí en cuenta el tema del plátano, ¿ya? El plátano, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay plátano verde, ¿sí? Que se utiliza generalmente para preparar chilos pueden ser, si no me equivoco, frente a lo que vendría a ser el plátano que ya se encuentra maduro, pero no así totalmente maduro, ¿no es cierto? Entonces, varían los factores del alimento como tal, ¿sí? No es lo mismo que yo, digamos, calcule lo que es la tabla nutricional para un plátano verde que voy a utilizar en mis platanitos y chilos, si no me equivoco se llaman, ¿verdad? Frente a lo que es, digamos, el plátano madurito que voy a utilizar en mi ensalada de frutas. No, totalmente diferente. Ahora, variará también, digamos, genéticamente. Sí, por ejemplo, tengo dos tipos de manzanas, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar de una manzana roja que hablar de una manzana verde. Incluso hasta en el mismo sabor ustedes se dan cuenta. Obviamente primero en el color, ¿no es cierto? Por otro lado, el tema del mismo sabor, ¿no es cierto? El verdecito tendrá un poquito ahí su agriecito, no es tan dulce, ¿sí? Ni harinosa como el que es la manzana verde. Entonces esos factores sí influyen mucho, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tomarlos en cuenta para poder emitir lo que es una tabla nutricional de lo que es el alimento. Ahora, hace rato hablábamos de lo que era, o bueno, les di el ejemplo de lo que era una manzana, entre comillas, cruda, que es una manzana normal, frente a una manzana deshidratada. Obviamente también variará respecto a la humedad de lo que es el alimento como tal. Ahora, variará también respecto a lo que es la temporada o la cosecha tanto de verano como de invierno. Sí, lógicamente sí. Por ejemplo, ahora que estamos entrando en lo que es la época del invierno, pues entonces los cítricos, digamos, serán un poquito más dulzones, ¿no es cierto? Pese a ser cítricos, obviamente, frente a lo que son los frutos cuando estamos en época de calor, cuando ya desaparece un poquito el tema de la naranja. Sigue habiendo naranja, pero no es exactamente el mismo sabor que nosotros encontramos en la fruta, ¿verdad? Obviamente de acuerdo al suelo, al clima, sí, todo esto variará, obviamente a lo que es la alimentación animal, de igual manera va a afectar, ¿no es cierto? Cómo es que se nutre, digamos, el animal para poder, digamos, no sé, obtener lo que es el tema de la leche, el huevo, la carne, etcétera, etcétera. Y obviamente también eso variará respecto a lo que es la edad de lo que es el animal, en caso de que nosotros estuviésemos trabajando con el tema de, no sé, pollo, carne, cerdo, ¿sí? Obviamente cambiará la cantidad de grasa o el aporte proteico que contendrá cada uno de los alimentos. Entonces, estos factores intrínsecos, si nos damos cuenta, son bastante importantes dentro de lo que es una tabla nutricional o la elaboración de lo que es una tabla nutricional como tal, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos el tema de también los factores metodológicos, es cierto que son factores relacionados de cómo se obtienen lo que son los datos, ¿es cierto? Primero, habrá que ver cuál es el factor metodológico. Primero un muestreo, ¿sí? Que me va a implicar a mí lo que es el tema de representar el alimento real, pero ¿cuánto de muestra utilizaré? Pues eso también me va a permitir a mí utilizar o informar dentro de lo que es la tabla nutricional para los 100 gramos que se informan generalmente y a nivel mundial está estandarizado. ¿Cuál será la preparación de la muestra? También tendré que ver, ¿no es cierto? Si va a haber un pelado, si hay un lavado, si hay un secado, si hay una cocción de lo que es el alimento para que estos resultados en la tabla nutricional se cambien o no, ¿sí? ¿Cuál será el método analítico? Como les decía hace un momento, pues cada parámetro tiene un diferente método analítico para poder ser procesado. El tema del control de calidad también influye dentro de todo esto para evitar lo que son los errores en el laboratorio. El redondeo, si es que yo utilizaré o no
también el tema de lo que es un redondeo al momento de emitir lo que son los resultados, ¿verdad? Ahora, el tema de las unidades, habíamos dicho que es bastante importante porque cada uno de los parámetros pues tendrán diferentes unidades. Nosotros vamos a emitir lo que son los resultados y vamos a ver aquí también el tema de lo que es la base húmeda o base seca en la que se esté tratando lo que es el alimento para emitir lo que son los resultados para una tabla nutricional como tal, ¿no es cierto? Que va a cambiar completamente la interpretación, sí. ¿Por qué? Porque hace rato me explicaba María Belén, ¿no es cierto? Nos comentaba, mejor dicho, que al momento de perder agua, pues se concentra mayor la cantidad de lo que son los nutrientes, o en este caso, en su defecto, lo que son los macronutrientes como tal, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que es la FAO nos permite o nos señala, nos sugiere que los diferentes métodos de análisis o las diferentes formas de expresar lo que es la energía y lo que son los macronutrientes pueden generar variaciones. Por eso se recomienda siempre armonizar lo que son los métodos o declarar sobre todo lo que son los métodos mediante los cuales se están emitiendo los resultados para lo que es la tabla nutricional y obviamente utilizar bien y correctamente lo que son los factores de conversión, ¿sí? Ahora, ¿cuál será la expresión de los datos? Mucho dependerá, ¿no es cierto?, la expresión de los datos de realizarlo por cada 100 gramos de alimento, que es lo más común, ¿sí? Y por porción como tal, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿cómo vamos a expresar lo que son los datos? Primero vamos a explicar lo que es la expresión de los datos por cada 100 gramos de lo que es el alimento, ¿no es cierto? Entonces, primero, la leche, ¿sí? La leche por 100 gramos me va a aportar el tema de 60 kilocalorías, 3.2 gramos, 3.3 gramos, siendo ejemplo de una leche como corriente, digamos, vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasará por porción? Si yo del alimento solamente obtengo o voy a consumir, no sé, el equivalente a lo que son los 50 gramos, que digamos que sean 100, perdón, que sean 50 ml, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que hacer mis cálculos para poder ver cuánto de kilocalorías me aporta simplemente los 50 gramos y no así lo que son los 100 gramos. Digamos que en lo que es el tema de algún otro producto, la leche con chocolate, digamos, tiene 200 kilocalorías, ¿no es cierto? Por cada 100 gramos, yo tendría que hacer mis cálculos y solamente he ingerido 50 gramos, que básicamente casi son el equivalente a 50 ml, pues tendría que hacer mi equivalente aquí para ver cuánto de aporte de kilocalorías me está proporcionando el alimento, ¿sí? Solamente para estos 50 gramos y no así para lo que son los 100 gramos. Entonces, bueno, aquí es muy fácil la conversión, ¿no es cierto? Entonces, kilocalorías, de este lado nosotros colocamos dentro de lo que es una fórmula cuánto estamos consumiendo y sobre cuánto vamos a dividir sobre lo que son los 100 gramos que me declara el alimento. Entonces, mi aporte en realidad de lo que es esta leche con chocolate vendrían a ser 100 kilocalorías solamente para lo que son los 50 gramos que yo estoy consumiendo y no así para los 100 gramos que me declara el producto. Entonces, esta expresión de los datos puede darse de dos formas. Uno, por cada 100 gramos de lo que es el alimento como tal, y otro realizado por lo que es porciones que nosotros ingerimos como tal. Ahora, la expresión de los datos sí también influirá dentro de lo que es la base húmeda y lo que es la base seca que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, en base húmeda se incluye el agua natural del alimento. En este caso vamos a hablar de la fruta fresca o fruta cruda, como nosotros queramos llamar. Y lo que es la base seca elimina matemáticamente y automáticamente lo que es el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Un nutriente en base seca va a ser, se va a expresar en lo que es el nutriente en base húmeda sobre 100 menos la humedad que nosotros hayamos obtenido de lo que es el alimento multiplicado por 100. Esto para poder emitir un resultado, digamos que en el caso de proteína, ¿sí? Nosotros vamos a emitir un resultado de proteína en base seca de 3 gramos, ¿no es cierto? Entonces, en base, ¿qué es esto? En base húmeda, ¿sí? La proteína de lo que vendría a ser este alimento, si tiene 3 gramos, lo voy a colocar en la parte superior, voy a dividir entre 20, que esta vendría a ser básicamente una constante, y voy a multiplicar por 100 para poder obtener la cantidad de proteína de ese alimento en base seca.
sin contar el tema de la humedad, aunque aquí el procedimiento básicamente es al revés. ¿Qué quiere decir? A veces pensamos, digamos, que contiene más agua, mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de proteínas o mayor cantidad de macronutrientes. No, eso es al revés. En base seca, más bien tiene mayor aporte nutricional a diferencia de lo que debería ser en base húmeda como tal. Fíjense aquí la diferencia entre la proteína en base húmeda, 3 gramos de este alimento, y fíjense la cantidad de proteína que pueda tener un alimento, el mismo alimento, pero en base seca, eliminando lo que es el tema del agua, ¿sí? De 15 gramos, hablando de un solo alimento. Entonces, la expresión de los datos puede darse y tenemos que declarar nosotros que sea en base húmeda o que sea en base seca como tal, ¿ya? Ahora, existen fórmulas generales para obtener lo que son los datos, si bien no vamos a ver de todo todas, porque en realidad tendríamos que ver cada uno de sus parámetros, y sí los vamos a ver más adelante, cuando desglosemos un poquito más a fondo lo que son cada una de estas prácticas. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Primero se aplica lo que es el tema de esta fórmula. Nutriente consumido es igual a lo que es el valor de la tabla por gramos consumidos, ¿sí? Sobre 100. Entonces, nosotros tenemos aquí un ejemplo que nos dice, si 100 gramos de alimento contiene 8 gramos de proteína y se consumen 150 gramos de este alimento, yo tendría que colocar o tendría que ver qué cantidad de proteína he ingerido. ¿Cómo voy a hacer la relación? Voy a hacer la relación de proteína. Es igual a los 8 gramos de proteína que me declara lo que es el alimento, consumidos, ¿no es cierto?, por 150 gramos que yo he consumido, dividido entre una constante que vendría a ser 100, para poder obtener la cantidad de proteína que yo he consumido respecto a este alimento, ¿sí? Los 100 gramos es esta constante, que ya les he dicho que a nivel mundial utilizamos la declaración de 100, por cada 100 gramos emitimos un resultado. Entonces, si en 100 gramos se tiene 8 gramos, si en 100 gramos del alimento se tiene 8 gramos de proteína y consumo 150 gramos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la fórmula. Proteína va a ser igual a la cantidad de proteína que tendrá por lo que son los 100 gramos, ¿no es cierto? Pero yo he consumido 150 gramos, entonces multiplico 8 por 150 y lo divido entre 100, que es la proporción que me emite lo que es el etiquetado nutricional, que son los 100 gramos. Entonces, de esa manera podré yo saber qué cantidad de proteína exactamente he consumido del alimento consumiendo 150 gramos, ¿sí? Por otro lado, tenemos también la fórmula que me permite obtener la cantidad de energía, ¿sí? Que me aporta lo que es el alimento, ¿sí? Y esta energía en realidad se obtiene mediante lo que es el tema de las proteínas, las grasas, los carbohidratos, en algún caso lo que es el alcohol y lo que es la fibra también. Ahora, no sé si recuerdan, pero la primera clase, yo les había dicho, hay unos números grandes respecto a lo que es grasa, proteína y, ¿qué les dije aquí? Grasa, proteína y lo que son los carbohidratos. No sé si recuerdan esos números grandes que les había puesto en las primeras diapositivas. La primera clase. ¿Recuerdan? No, doctora. ¿No se acuerdan? Ahora les voy a mostrar en un ratito entonces la presentación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? A ver, para que nosotros obtengamos la cantidad de energía en realidad va a ser expresado en, que les dije hace un ratito, en kilocalorías o kilojoules. Ya generalmente en nuestro medio se utiliza el tema de lo que son las kilocalorías, ¿ya? Entonces, la energía, según la fórmula clásica de Badwater, ¿sí? Me dice que primero, yo tengo que obtener los datos de la proteína que tiene el alimento, de la cantidad de proteína, perdón, que tiene el alimento, de la cantidad de carbohidratos que tiene el alimento y de la cantidad de grasa que tiene el alimento. Entonces, por constantes, ¿sí? Por cada gramo de proteína tenemos 4 unidades de kilocalorías. Por cada gramo de carbohidratos tenemos 4 unidades de kilocalorías, ¿sí? Por cada gramo de grasa tenemos 9 unidades de kilocalorías,
Entonces nosotros multiplicamos por estas constantes que se mantienen para cada uno de estos parámetros. ¿Qué quiere decir? Digamos que aquí, es que no puedo escribir con esto, a ver. Vamos a tratar de hacer. El aporte energético de, a ver, aquí no tengo completo. Aquí, digamos, aquí tengo proteína 1 gramo. Entonces aquí tengo 1 gramo. A ver, multiplico por mi constante que vendría a ser 4. Aquí esto, ay, es difícil utilizar esto, pero vamos a intentar hacer. Más, carbohidratos, aquí donde me dice carbohidratos. Carbohidratos totales de este alimento que estoy utilizando aquí como ejemplo en mi tabla derecha, me dice 4, ¿no ve? 4 por mi constante que vendrían a ser 4, multiplico aquí, ¿no ve? Muy bien. Sumo lo que es la cantidad de grasa, y en este caso va a ser la grasa total, por si acaso lo que estoy utilizando. La grasa total me dice que son 5 gramos respecto a esta etiqueta nutricional, 5 gramos, que los voy a multiplicar por 9, ¿sí? Si ustedes hacen la relación de esto, ¿cuánto les sale en energía, este alimento que supuestamente vendría a ser, según yo, vendría a ser, tal vez es una galleta, no sé exactamente la... Sí, ¿ve? Una galleta. La matriz. A ver, ¿alguien puede realizar la sumatoria y la multiplicación de todos estos datos? Ya les estoy ganando yo. Nadie está atento. La cantidad de energía que estos datos me aportan son de 65 kilocalorías. ¿Sí? Haciendo supuesto, digamos, ejercicio de que yo haya obtenido, digamos, el tema de proteína, que esta galleta aportar 1 gramo de proteína por cada, en este caso no es 100 gramos, es por cada 31 porque me declara el alimento, pero generalmente es por cada 100 gramos, ¿no es cierto? Más lo que vendría a ser la cantidad de carbohidratos, en este caso de carbohidratos me está declarando que son 4 gramos, ¿no es cierto? Multiplicando por lo que vendría a ser mi factor o mi constante que vendría a ser 4, más lo que vendría a ser el aporte de grasa. Grasa me dice que son 5 gramos y lo multiplicamos por lo que es 9. Realizamos la sumatoria y en realidad esta galleta, sí, me dice que por cada 31 gramos de lo que vendría a ser esta galleta, ¿no es cierto? Mi aporte energético vendría a ser de 65. ¿Unidades cuáles? Generalmente utilizamos lo que son kilocalorías. Aquí está en calorías. Ojos que tienen que convertir a kilocalorías como tal. Ahora, si el alimento tuviese alcohol, también ingresa dentro de lo que es la fórmula, pero la constante ya no sería ni 4, ni 9, sino mi aporte energético en lo que es el alcohol vendría a ser 7, que de igual manera se sumaría para que yo pueda obtener lo que es la cantidad de energía en kilocalorías que me proporciona lo que es el tema del alimento como tal, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo, que es exactamente casi el mismo. Digamos que hay un alimento X, ¿no es cierto?, que me da un aporte de proteína de 10 gramos, los cuales se reemplazan aquí, ¿sí? Un aporte de grasa de 5 gramos se reemplaza aquí. Un aporte de carbohidratos de 20 gramos que se reemplazan en este sentido. Entonces yo tendré que realizar aquí lo que son las multiplicaciones y la sumatoria necesaria para poder obtener la cantidad de energía que me aporta ese alimento X, que en este caso vendrían a ser 165 kilocalorías, si en caso yo utilizo estos ejemplos como tal de esta tabla como tal. Es bastante sencillo, pero para esto, obviamente nosotros para el aporte energético solamente hacemos cálculos, ¿verdad? Pero para ello, pues ya habríamos tenido que obtener lo que es el dato de proteína, se introduce lo que es el alcohol y lo que es la fibra del alimento como tal.
Ahora, para lo que es el tema de proteínas, las proteínas como tal no se obtienen simplemente como proteínas. Generalmente se realiza lo que es el análisis de nitrógeno, que lo vamos a describir más adelante, ¿sí? Donde lo que es el valor del nitrógeno se multiplica por un factor para que yo pueda obtener la cantidad de proteína como tal. Entonces, el factor más utilizado en lo que es el nitrógeno, en lo que es el tema de proteínas, a nivel general es de 6.25, pero depende también de cada matriz alimentaria. Entonces, pues esta partecita de cómo se obtiene el nitrógeno y todo aquello, vamos a explicarlo en prácticas más adelante, pero para que ustedes tengan una idea, pues la proteína en realidad se obtiene por el valor del nitrógeno multiplicado por lo que es el factor 6.25, ¿no es cierto? Entonces, esto se basa en que básicamente se utiliza lo que es el promedio de dónde se obtiene el 6.25, de lo que es el promedio de lo que contiene la proteína, aproximadamente del 16% de lo que es nitrógeno. Entonces, realizando lo que es la división de 100 entre 16, me da exactamente lo que es el valor del factor para que yo pueda utilizar este valor para la mayoría de los alimentos. Pero como les digo, mucho va a depender de cada matriz alimentaria. Y creo que lo tengo acá. Ahorita les explico esa partecita. Fíjense, si un alimento contendría, por ejemplo, 2 gramos de nitrógeno, no significa que nosotros vamos a informar simplemente 2, o sea, proteína igual 2 gramos, ¿no? La proteína se informa mediante lo que es la multiplicación de lo que son la cantidad de gramos en nitrógeno, que vendría a ser en este caso 2, de 6.25 en este caso. Entonces, mi cantidad de proteínas del alimento vendría a ser proteína es igual a 12.5 gramos. Pero esto mucho va a depender, como les decía, de una matriz alimentaria. Por ejemplo, de manera general utilizamos el factor de 6.25, que vendría a ser mi factor, ¿sí? Aproximado. El tema de la leche no utiliza el mismo factor. La leche utiliza, o sus derivados lácteos, en realidad utilizan el factor de 6.38. El tema de trigo utiliza un factor diferente que es de 5.70. El tema de, ejemplo, la gelatina, 5.55. Y el tema de las nueces utiliza el factor de 5.30. Ahora, si no encontramos un factor específico para una matriz alimentaria, entonces utilizamos simplemente lo que es el factor general, que es de 6.25 para multiplicar los gramos de, ¿ya? Por otro lado, el tema de lo que es la grasa total se obtiene generalmente por la extracción de solventes. En este caso podríamos utilizar nosotros lo de hexano, podemos utilizar o benzina, ¿sí? De los tres, que es la porción total de grasa que que tiene, mejor dicho, lo que es algún alimento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se obtendrían lo que son los cálculos? Los procedimientos los vamos a explicar más adelante, pero el porcentaje de grasa se obtiene mediante lo que es el peso de grasa extraída sobre el peso de muestra. Aquí influye mucho la cantidad de muestra con la que yo estoy trabajando. Esto multiplicado por 100. Esta es una fórmula general que nosotros utilizamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que tenemos y hemos utilizado 5 gramos de muestra para procesar y ver qué cantidad de grasa contiene esta muestra, ¿sí? De esto hemos extraído 0.8 gramos de grasa, de estos 5 gramos. Entonces, reemplazando la fórmula, nosotros vemos que la grasa en realidad es igual a, otra vez, recordemos, peso de grasa extraída, ¿cuánto hemos extraído? 0.8 gramos, ¿sí? Sobre lo que es el peso de la muestra a un inicio, que vendría a ser en este caso 5 gramos, que lo ponemos en la parte de abajo, multiplicado por 100. Entonces, la grasa o el porcentaje de grasa de este alimento vendría a ser 16 por 100. Pero esto, ¿cómo se interpreta ese 16%? Hemos dicho que la grasa en realidad se informa en gramos por cada 100 gramos de alimento. Entonces, nosotros expresamos este 16% de la siguiente manera. Son 16 gramos de grasa que contienen 100 gramos de alimento, ¿sí? Nosotros hacemos la conversión de porcentaje a grasa, a gramos de grasa sobre lo que vendría a ser 100, por cada 100 gramos de alimento como tal, ¿ya? Por otro lado, vemos el tema de lo que son los hidratos de carbono, y en realidad para lo que son los hidratos de carbono, también nosotros utilizamos y aplicamos lo que son fórmulas para estimar la cantidad de carbohidratos disponibles, incluyendo lo que es el tema de la fibra, ¿sí? Simplemente se realiza lo que es el tema de cálculos
para lo que es la obtención de hidratos de carbono. No se utiliza un método específico como tal. Entonces, en este sentido, pues yo ya tendré que haber tenido lo que es la cantidad de agua del alimento, la cantidad de proteína del alimento, la cantidad de grasa, la cantidad de cenizas y la cantidad de fibra que tiene el alimento en sí, para poder obtener lo que es el tema de los hidratos de carbono, lo que son los carbohidratos, el dato de lo que son los carbohidratos. Entonces, ¿cuál sería la fórmula en este caso? Vendría a ser, no tengo aquí la fórmula, creo que no los he puesto. Ups. Los carbohidratos son igual a 100 menos, y aquí pongo todos los parámetros anteriores previamente mencionados. Por ejemplo, aquí está el agua, más lo que es la proteína, más lo que es la grasa, más lo que es la ceniza, más lo que es la fibra. Todo eso se suma y se resta a 100 para que yo pueda obtener la cantidad de carbohidratos que obtiene o contiene lo que es ese o dicho alimento con el que yo esté trabajando, para poder emitir lo que es lo que son los datos de la tabla nutricional como tal. Y lo que son las vitaminas, habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que se emiten los resultados mediante lo que es cromatografía líquida de alta resolución. Se puede utilizar en algún caso espectrofotometría, que es muy raro, ¿sí?, o alguna otra técnica especializada, que generalmente es por la absorción anatómica, pero en nuestro medio no tenemos esos equipos, ¿no? Se puede utilizar generalmente el método estandarizado, que es lo que es el HPLC, la cromatografía líquida de alta resolución como tal, ¿sí? La vitamina A se encuentra presente en alimentos tanto vegetales como animales, ¿no es cierto?, y en algunos carotenoides, como ser lo que son los vegetales amarillos, naranjas y también de color verde, ¿sí? Entonces, la vitamina A se presenta de manera retinol, betacaroteno y otros carotenoides, no así tanto como vitamina A específica, ¿no es cierto? Entonces, esta vitamina A, hemos dicho que se expresa en unidades de microgramos RAE, ¿no es cierto? Y este RAE tiene también su significado, que es en realidad Retinol Activities Equivalentes. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? La actividad del retinol equivalente, ¿no ven? ¿Cuál es la conversión aproximada? Si, digamos, la vitamina A se encuentra en un alimento presente como retinol, ¿sí?, vendría a ser 1 microgramo de retinol, vendría a ser el equivalente a 1 microgramo RAE. Ahora, si se encuentra como beta-caroteno, ¿sí?, 1 microgramo RAE es igual a 12 microgramos beta-caroteno como tal. Ahora, si se encuentra en lo que es carotenoides como tal, de manera general, sin especificar, pues un microgramo RAE es igual a 24 microgramos de lo que vendrían a ser carotenoides como tal. Entonces, la fórmula para que nosotros obtengamos la cantidad de vitamina A RAE en equivalentes de retinol, ¿sí?, vendría a ser igual a la cantidad de retinol, ¿sí?, más lo que es el beta-caroteno sobre 12, ¿sí?, 12, que es esto, en la conversión, más otros carotenoides sobre 24, que aquí tenemos el tema de nuevamente la conversión, para poder obtener la cantidad y expresar lo que es la cantidad de vitamina A RAE, que en realidad vendría a ser en unidades microgramos RAE como tal, ¿sí? Entonces, si un alimento, por ejemplo, contiene de retinol 100 microgramos, 1200 microgramos de beta-caroteno y 240 de otros carotenoides, pues yo tendré que hacer la conversión y reemplazar estos datos en esta fórmula para saber qué cantidad de vitamina A exactamente tiene el alimento como tal, ¿sí? Ahí está justo la conversión. Entonces, la vitamina A tendrá, digamos, de este alimento, si yo reemplazo todos estos datos en estas fórmulas, la vitamina A tendrá 210 microRAEs de lo que vendría a ser cantidad de vitamina A presente en dicho alimento con el que se esté trabajando, ¿verdad? Por otro lado, vemos también que en algunas tablas nutricionales tenemos lo que es la expresión de lo que es la vitamina D, donde la vitamina D hemos dicho que puede estar, se puede informar tanto en lo que son microgramos o lo que son las unidades internacionales como tal. Entonces, la fórmula que nosotros utilizamos para trabajar con unidades internacionales es de, por cada unidad internacional, si nosotros trabajamos, o es igual a 1 microgramo, ¿sí?, por
40, que representa lo que son las unidades internacionales. Entonces, si nosotros trabajamos ya sea en unidades internacionales, pues nosotros podemos hacer la conversión de microgramos a unidades internacionales, o viceversa. Si nosotros vamos a informar en microgramos, podemos hacer la conversión de, en su defecto, convertir lo que son las unidades internacionales, dividiendo esas unidades internacionales entre 40 para que nosotros informemos, ya sea en microgramos o en unidades internacionales, lo que es el tema de la vitamina D. Pero obviamente esto, como les decía hace un momento, ya en una anterior diapositiva, se trabaja o se obtienen los resultados mediante lo que es la cromatografía en alta resolución líquida, ¿no es cierto? El HPLC como tal. Y eso, pero dentro de lo que son las tablas nutricionales o los etiquetados nutricionales que vemos en nuestro medio, sí tenemos lo que es también lo que es la niacina, perdón, ¿sí? Donde la niacina en realidad se viene a estar informado en lo que son ¿cómo se llama esto? En microgramos, ¿sí? O también en lo que vendría a ser el tema de equivalentes de lo que es la niacina, microgramos que vendría a ser los equivalentes de la niacina, ¿sí? Donde básicamente el cuerpo forma niacina a partir de lo que es el triptófano. Entonces es por eso que se utiliza también dentro de lo que es la conversión a lo que son los equivalentes de niacina, lo que es el triptófano, ¿ya? Donde dentro de lo que es nuestra fórmula, ¿sí? Los equivalentes de la niacina van a ser igual a niacina, ¿sí? Más lo que es la cantidad de triptófano que nosotros encontremos sobre 60, que vendría a ser una constante, ¿no ve? Entonces, así, de esta manera nosotros podemos obtener lo que es lo que son los datos específicos y exactos de lo que es la niacina, que vendrían a ser dados en microgramos, ¿sí? Oh, perdón, en miligramos equivalentes a lo que es niacina, perdón, que generalmente, bueno, en nuestro medio no hay mucho esto de la niacina, no piden mucho, pero igual se obtiene mediante lo que es el HPLC, que esa partecita es un poco confusa tal vez para ustedes, pero generalmente en nuestro medio no se informa o no se utiliza tanto el tema de exhibir estos resultados de niacina dentro de lo que son las tablas nutricionales que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, bueno, esos son simplemente los datos, haciendo la conversión de lo que vendrían a ser los equivalentes de la niacina a miligramos de equivalentes de niacina como tal, ¿no es cierto? Utilizando aquí también, como les decía, lo que es el tema del triptófano y la cantidad de niacina que pueda contener o no el tema de lo que es el alimento como tal. Ahora, supongamos, ¿sí?, que hay un alimento. En este caso vamos a decir que es, ¿qué puede decir? Digamos que así, para que hagan sus ejercicios. Es una papa. ¿Ya? Que por cada 100 gramos nosotros hemos obtenido la cantidad de agua de 60 gramos, proteína 8 gramos, grasa 5 gramos, grasa, tema de cenizas 2 gramos y lo que es la cantidad de 3 gramos de fibra dentro de lo que vendría a ser la papa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer un pequeño ejercicio también para poder presentarlo respecto a calcular la cantidad de carbohidratos y energía que contiene lo que es este alimento en realidad, lo que es la papa, para que ustedes puedan presentarme y ver si es que estos ejercicios y estas fórmulas han sido aplicadas de manera correcta, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacer este ejercicio respecto a lo que es este alimento, que es la papa, para ver qué cantidad de carbohidratos tiene este alimento por cada 100 gramos, y la cantidad de energía que me aporta este alimento también por cada 100 gramos. Las fórmulas las tengo acá. Es cierto, como les decía, el tema de las diapositivas, para que ustedes puedan utilizar estas mismas fórmulas y puedan aplicarlas dentro de lo que vendría a ser este ejercicio, para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Y muy aparte de ello, también se les va a dejar en plataforma lo que vendría a ser un pequeño ejercicio para donde ustedes van a hacer el ajuste de su propia alimentación respecto a una comida que ustedes
generalmente consuman, para que ustedes puedan aplicar todo lo que son estas fórmulas y puedan hacer algunos ejercicios y en base a eso también podamos evaluar, digamos, y poder emitir lo que es una tabla nutricional del alimento como tal, pero en realidad en este caso vamos a ver de una comida en general que ustedes vayan a obtener. Obviamente, cada persona consume de manera diferente lo que son los alimentos y obviamente todos consumirán un alimento diferente cada día. No así, digamos, no sé, vamos a hacer, digamos, la tabla nutricional de un pique, no todos van a copiarse el mismo pique, no creo que todos coman pique al mismo tiempo, ¿no ven? Entonces vamos a hacer un ejercicio que también lo vamos a dejar en plataforma y les debo también lo que son las instrucciones de lo que vendrían a ser los datitos que tenían que obtener para el siguiente informe, que me lo van a presentar la próxima semana, ¿sí? En ese sentido, entonces, les voy a dejar lo que es la tareita dentro de lo que es la plataforma. Ay, voy a descartar esta partecita, chicos. Ahí. Les voy a dejar lo que es una tareita dentro de lo que es la plataforma, ¿sí? ¿Hay alguna preguntita, chicos? Doctora, una consulta. ¿Esta tarea y la de la anterior semana le vamos a entregar en uno la próxima clase o por separado cada uno con distinta carátula? No es como si me entregan todo en uno y así nos gastamos las en carátulas. Todo en uno. Bien, doctora, gracias. Ay, de nada, chicos. Aquí ahorita les voy a presentar solamente esto para hacerles recuerdo. No sé si se acuerdan de estos números gigantes que les dije que les iba a explicar más adelante. No, esperen un ratito. Ahora sí, ¿logran ver? Sí, doctora. Ahora sí, ¿recuerdan estos números gigantes que les dije que más adelante los íbamos a ver? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, entonces esto ya nos sirve para poder obtener, ¿no es cierto?, lo que es el aporte energético del alimento en sí, respecto a lo que son hidratos de carbono o carbohidratos, lo que son los lípidos, que en realidad son las grasas, y lo que son las proteínas, respecto a cuánto equivale cada uno de estos en cuanto a lo que son gramos. ¿Ve? Un gramo de proteína equivale a lo que son 4 kilocalorías, un gramo de lípidos equivale a lo que vendrían a ser 9 kilocalorías, o bueno, grasas o lípidos, y un gramo de lo que vendría a ser hidratos de carbono equivalen a lo que son 4 kilocalorías como tal, para que sí ustedes puedan determinar la cantidad o el aporte energético que así me proporciona lo que es un alimento como tal. ¿Sí? ¿Se ha entendido todo, chicos? Perfecto, chiquitos, muy bien. Entonces, espérenme un segundito, por favor. Ay, es que no logro ver esta parte, chicos. Creo que esto va a tardar. Un segundo. Pero es que aquí vamos a pagar. Bueno, disculpa, chicos, que es como me han pedido que sea la clase virtual, pues entonces aquí no estoy sola. Estoy en el trabajo. Espérame un momentito. Y eso, si sumamos aquí lo que vamos a dar, más dinero se da. Estamos en... No nos puedo ver aquí. Aquí no pasa porque su número agosto para 500 septiembre no pagan porque su número octubre pagan de paga. Entre las dos hacemos todo el aporte que han hecho durante la noche ese número, pero lo que hagas se hace